Muy bien, sean todas y todos bienvenidos a esta nueva entrega donde trabajaremos otras dos operaciones con expresiones algebraicas. En primera medida trabajaremos la multiplicación con un contexto definido desde la geometría y con uno que sea solamente la operación. La división trabajaremos tres ejercicios y las técnicas correspondientes para ello. Bueno, para la multiplicación de expresiones algebraicas inicialmente tenemos acá eh, la pregunta de cuál es la expresión algebraica que representa el área de este triángulo, el cual vemos que la expresión que representa su base es igual a 6x al cuadrado menos 4x más 13 y la expresión que representa su altura es de 2x más 7. Bien, recordemos que a nivel general, si nos dan la base y altura de cualquier triángulo, esta expresión es la que determina su área. Base por altura dividido entre 2. ¿Sí? Y pues la vamos a aplicar en este escenario, las expresiones algebraicas que representan las medidas de base y altura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, tenemos la base como dijimos, 6x al cuadrado menos 4x más 13. Además reconocemos que la expresión algebraica que la representa es un trinomio, porque tiene tres términos, y vamos a multiplicar con la altura representada por 2x más 7. Posteriormente dividiremos entre 2, pero bueno, ya lo haremos en su momento. Será lo último que desarrollemos. La división entre 2, que solamente afectará a los coeficientes que nos den como resultado. Vamos a bajar un poquito más. Ya sabemos que es el triángulo anterior, para que nos dé espacio para más procedimiento. Bien. La multiplicación entre expresiones algebraicas tiene en cuenta, bueno, en primera medida, que lo hagamos entre dos expresiones algebraicas, teniendo en cuenta el número de términos algebraicos. Ahora bien, las operaciones con números reales, en lo que refiere a multiplicación, se van a desarrollar para los coeficientes. En la parte literal, como hay exponentes, vamos a aplicar las propiedades que corresponden a la potenciación de números reales. Es decir, en este caso, cada uno de estos términos del primer factor, o sea, de este trinomio, se va a multiplicar con cada uno de los términos del otro factor, en este caso un binomio, una expresión algebraica de dos términos. Si sabemos que hay tres términos en una y dos términos en la otra expresión algebraica, vamos a darnos cuenta que 3 por 2 va a ser 6. Es decir, en total nos van a salir 6 multiplicaciones y 6 términos algebraicos para este producto. En este caso, vamos con 6x al cuadrado, que es el primer término, multiplicado con 2x. Como les dije, los coeficientes van a aplicarse con las mismas características de la multiplicación de números reales. En este caso, 6 y 2, que son los coeficientes, los multiplico. 6 por 2, 12. Ahora bien, mira lo que tenemos acá. La parte literal. Tenemos por un lado x al cuadrado y por el otro x a la 1. En ese escenario, sabemos que se mantiene la base, que es x, y al cuadrado, o sea, 2 de exponente y 1 de exponente, aplicando propiedades del producto de potencias de igual base, sumo los exponentes. Entonces, x al cuadrado multiplicado con x a la 1, basta con sumar los exponentes y esto nos da x al cubo. Y tengo el primer término, es decir, ya estoy operando con 6x al cuadrado cada uno de los términos del binomio. Ahora, 6x al cuadrado por 7, que es la siguiente multiplicación. 6
y 7, que son los reales, 6 por 7 daría 42, coloco el signo, a partir del segundo término algebraico, coloco el signo, pues por lo general este primer término no tiene, si no tiene signo, pero ya se asume que es positivo, ¿sí? Pero a partir del segundo término es importante colocar signo. En este caso 6 por 7 queda 42, positivo, coloco más 42. Aquí hay una parte literal en este término y en el otro pues hay independencia, no lo afecta una variable, entonces solamente colocamos la parte literal del primero, que es x al cuadrado. Bien, entonces 6x al cuadrado por 7 da 42x al cuadrado. Y hacemos la operación con los demás términos de un factor multiplicando con otro. Esta, mira, menos 4x por 2x sería menos 4 por 2, menos 8, y x por x, entonces sumas exponentes 1 y 1 con la base x, 1 más 1, 2, o sea, menos 4x por 2x da menos 8x al cuadrado. Ahora, menos 4x por más 7, solo los reales. Menos 4 por más 7 daría menos 28. X, porque la parte literal no se puede desconocer. Listo, y nos falta solo este, 13. 13 por 2x, o sea, 13 por 2 sería 26. Y la x, parte literal de este término. Y finalmente 13 por 7, pues por 7, 21, van 2, 7 por 1, 7, más 2, 9, 13 por 7, 91. También es un resultado positivo y todo esto dividiéndolo entre 2. Muy posiblemente, pues hay muchos casos donde hacemos la multiplicación entre expresiones algebraicas que estos términos, mira, aquí se obtuvieron los 6 términos de los cuales les comentaba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 términos posiblemente sean susceptibles a la reducción porque son semejantes. Con x al cubo no hay otro semejante. Entonces se escribe solo 12x al cubo. Para x al cuadrado, mira lo que tenemos aquí, dos términos semejantes. Con x al cuadrado, con la misma parte literal y exponentes. 42 menos 8, 34, positivo. ¿De qué? De x al cuadrado. La parte literal x. Aquí hay dos términos semejantes. Menos 28 más 26, que nos daría menos 2. X se mantiene la parte literal. Ya se hace la reducción de términos semejantes. Y pues este 91 es un término independiente. No hay otro independiente, se vuelve a escribir 91. Entonces ya nos queda un polinomio de 4 términos. No hay términos semejantes ya aquí. Hasta ahí el proceso de reducción, pero falta dividir entre 2. Entonces, cuando dividimos entre 2, recuerda que los pares, los números pares que están de coeficientes, pues se le puede sacar la mitad exacta. Este término independiente simplemente lo dejamos planteado como racional. Entonces, mitad de 12 sería 6 y la parte literal no se ve afectada porque solo es la división por un número real. Entonces, 12x al cubo entre 2 sería 6x al cubo. 24x al cuadrado entre 2 sería 17x al cuadrado. Menos 2x entre 2, menos 2 entre 2 daría menos 1. Recuerda que no es necesario colocar como coeficiente al 1, entonces solamente dejamos la parte literal x. En otras palabras, menos 2x dividido 2 da menos x. Y aquí 91 entre 2 simplemente dejamos el racional 91 medios. Y esta sería la expresión algebraica que representa el área de ese triángulo dado inicialmente. Bien, tenemos aquí otro ejemplito el cual vamos a desarrollar teniendo en cuenta pues ya lo hecho anteriormente. Vamos a multiplicar igualmente dos expresiones algebraicas. Un detalle, esta de acá es un monomio, una expresión algebraica de un solo término, multiplicada
con un trinomio, una expresión algebraica de 3 términos. Es decir, al multiplicar cada término de una expresión con cada término de la otra, nos van a salir los términos necesarios como resultado. Ahora, 1, que aquí es un monomio, un solo término algebraico, y aquí 3, por ser trinomio, 3 términos algebraicos, nos daría la multiplicación en total de 3 términos algebraicos. O sea, el monomio es suficiente que se multiplique con cada uno de estos. Bien. Bueno, entonces para la multiplicación hacemos lo mismo. 4 por 11, 44. En la parte literal aplicamos las propiedades de potenciación. Perdón, aquí hago un ajuste que ese 4 quedó un poquito mal escrito. Pues se dieron cuenta que pues aquí este tablero de trabajo tiene el contenido de uno de los videos anteriores donde reducimos términos semejantes, sumamos y restamos expresiones algebraicas. Bueno, retomemos acá, 4 por 11 que es 44. Y y al cuadrado por y al cuadrado se conserva la parte literal. En este caso y, que es la base, y sumamos los exponentes. 2 más 2, 4. Seguimos con el otro. 4y cuadrado por menos 9y. 4 por menos 9 son números de distinto signo, entonces negativo la multiplicación. 36 menos 36. Y al cuadrado por y a la 1. Se suman los exponentes, sería y al cubo. Y 4y cuadrado por más 12, 4 por 12, positivo, 48. Y finalmente, la parte literal y cuadrado no se puede desconocer, se coloca. Pues dado que el 12 no tiene parte literal, porque pues es un término independiente. Bueno. En cuanto a multiplicación, estos son los dos ejemplos brindados. Bueno, antes de hablar aquí de división de expresiones algebraicas, es importante destacar que pues, los contextos son importantes. Entonces, tenemos también una figura muy sencilla, un rectángulo, del cual pues sabemos que para encontrar su área es suficiente con multiplicar base y altura, pero aquí nos piden la altura. Entonces representamos el A como área, la B como base y la H como altura. Si quiero determinar la altura, hay que hacer un cociente entre el área y la base. Un cociente, una división. Ahora bien, el área aquí está representada por expresiones algebraicas y la base también. El área, la expresión algebraica tiene dos términos, es un binomio, y la base es un monomio, un solo término. Entonces hacemos la operación correspondiente y para dividir estas expresiones, donde un binomio, trinomio, polinomio se divide entre un monomio, se aplican igualmente las operaciones con números reales en cuanto a división y las propiedades de la potenciación en las bases que sean iguales, pero nos vamos a dar cuenta cómo vamos a hacer la simplificación de la expresión. Ahora, la altura. Entonces, la expresión completa, el binomio 28, x a la 11, y a la 25, menos 48, x a la 33, y a la 19. Entre 4, x a la 7, y a la 15. ¿Cómo hacerla? Cada término de la expresión del dividendo, del que se va a dividir, va a ser afectada por el divisor, que es un monomio. ¿De qué manera? Es lo mismo que si yo hiciera, y aquí ya me voy a bajar otro poquito, hasta acá, este 28, x a la 11, y a la 25 va a ser dividido por 4, x a la 7, y a la 15. Y
a la expresión, el signo no se puede perder. 48 x a la 33 y a la 19 lo vamos a dividir entre 4 x a la 7 y a la 15. Bien. ¿Cómo hacer ya para monomios donde uno es dividendo y uno es divisor? Pues la operación de división. Los coeficientes se comportan igualito haciendo la división entre números reales. Y en la parte literal, lo que tenemos como las variables, aplicamos el cociente de potencias de igual base como propiedad de potenciación. Si en la anterior operación de multiplicación vimos que sumamos los exponentes, aquí vamos a hacer lo contrario. Al exponente del dividendo le restamos el exponente del divisor. Entonces, en este caso, de cada uno de estos, pues va a salir un término algebraico. En este caso, 28 entre 4, primero los números reales, sería 7. Y vamos a ver qué pasa con la parte literal x. X a la 11 dividido entre x a la 7. Resto, los exponentes 11 menos 7 sería 4. X a la 4. Y ahora con la parte literal y, que la base se mantiene y se llama y. Y a la 25 menos y a la 15 sería y a la 10. Con la otra división hacemos lo mismo. Menos 48 entre 4, 12. X a la 33 dividido x a la 7, la parte literal x primero. 33 menos 7, 26. Y la parte literal y. Y a la 19 dividido y a la 15, resto los exponentes 19 menos 15, sería 4. Y esta expresión, este binomio, representa la altura del rectángulo dado inicialmente. Bien. Bueno, vamos a continuar con división. Entonces, para ello, casos importantes de la división entre expresiones algebraicas. Por lo general, bueno, ya un trinomio o un polinomio en general, podemos dividirlo entre un binomio y allí cuenta de manera importante lo que hacíamos tradicionalmente con una división entre números naturales, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Podemos colocar un ejemplo pero muy rapidito. Incluso ya lo borro ahorita lo borro en un momento rápidamente. Pero si voy a dividir, por ejemplo, 45 como número natural entre 8, pues eso tiene un procedimiento, ¿no? Dirán, bueno, esto pues es algo básico, pero que va a servir mucho para entender qué pasa a medida que voy desarrollando el proceso de la división con expresiones algebraicas, donde el divisor es un binomio. Ojo, este procedimiento aplica cuando el divisor es un binomio. Bien. Tenemos que es 45 entre 8. Bueno, nosotros decimos cuál número multiplicado con 8 es lo más cercano posible a 45. Entonces, bueno, en este caso sería 8 por 5. Entonces uno dice 5 por 8, 8 por 5, 40. Y uno hace esta multiplicación. Pero el efecto que tiene en el dividendo no es pasar el 40 que nos dio en esta multiplicación. Uno lo pasa, pero la operación que se hace es totalmente contraria a lo que nos dio acá. Aquí al hacer 8 por 5, 40, nos dio positivo el resultado, ¿sí? Porque es entre naturales. Pero uno cuando va a sacar aquí el residuo, uno hace lo contrario y es restar 40. Es decir, que lo que uno multiplica acá, uno lo escribe opuesto acá. 8 por 5, 40. No, no escribes 40, escribes menos 40 y bueno, sacas el residuo de esa división y ya si quieres sacar decimales, entonces sigues aumentando ceros, dado que aquí ya has colocado coma decimal. Bueno, sigue todo ese proceso. Bien, aquí me interesa es que ustedes que están viendo este video se enfoquen en que uno pasa con signo contrario lo que hace en
producto del divisor y el cociente que vas obteniendo. Bueno, entonces mira, ese mismo principio lo vamos a utilizar para la división entre expresiones algebraicas donde el divisor es un binomio, o sea, una expresión algebraica de dos términos. Lo que yo multiplique aquí, dependiendo con el signo que me dé, aquí no lo voy a pasar con el mismo signo, lo voy a pasar con el signo contrario. 8 por 5, 40, listo. No pasa 40, lo que hago es menos 40. Espero que esta parte, bueno, ya la veamos aplicada en esta expresión. M al cuadrado menos 14m más 45 dividido m menos 5. La división entre expresiones algebraicas donde el divisor es un binomio ya se apoya en las tres operaciones anteriores, de la adición, de la sustracción, de la multiplicación. Incluso, pues, tú sabes que para adición y sustracción es indispensable la reducción de términos semejantes. ¿Cómo vamos a desarrollar acá? Cogemos el primer término del dividendo, que en este caso es m al cuadrado, y lo voy a dividir entre el primer término del divisor, utilizando las propiedades de potenciación. Entonces, m al cuadrado dividido m a la 1 daría m a la 1. ¿Por qué? Porque estamos haciendo división con las propiedades de potenciación, dado que se mantiene la misma base. Ahora, este que salió de este primer término y este primer término, m al cuadrado dividido m a la 1 da m a la 1, va a multiplicar a cada uno de los términos del binomio, ¿sí? Y se va a escribir inmediatamente debajo del término semejante que esté en el dividendo. Repito, se escribe inmediatamente debajo del término semejante que esté en el dividendo. Ten mucho cuidado. Aquí no es bajar cifras, aquí es bajar términos algebraicos. Es decir, bueno, aquí todavía no lo vamos a hacer, pero cuando ya vayamos desarrollando, nos vamos dando cuenta de la operación. Por ejemplo, m por menos 5. Recordemos también los acuerdos de que primero se coloca el coeficiente y después la parte literal. Entonces, m por menos 5 va a ser la primera multiplicación a hacer. M por menos 5 da menos 5m. Menos 5m. Ahora, acuérdate lo que dije con la operación de división entre números naturales que hice que ya borré. No voy a colocar menos 5m que me da esta multiplicación, sino voy a colocar lo contrario donde está el término semejante. M por menos 5 queda menos 5m, no coloco eso aquí para sacar residuos, no, coloco lo opuesto, más 5m. Y finalmente, m por m queda m al cuadrado, no voy a colocar m al cuadrado, voy a colocar lo opuesto, menos m al cuadrado. Con eso, m al cuadrado menos m al cuadrado es lo mismo, da 0. Menos 14m más 5m, menos 14 más 5, reducción de términos semejante nos daría menos 9m. Y ya tengo un residuo acá entre términos algebraicos. ¿Qué voy a hacer? Bajar el último término, o sea, el siguiente paso, no solamente hacer aquí la operación de reducción de términos semejantes, sino que también voy a bajar el último término algebraico, que es independiente. Y hago la misma operación. Listo, más 45 es ese término. Pero hago lo mismo que hice cuando arranqué. ¿Qué hice cuando arranqué? Menos 9m entre m lo divido. Solamente me queda el coeficiente porque la m es común. M dividido m da 1. Solo me queda el menos 9. Entonces, este menos 9, ahora lo multiplico con cada uno de estos términos. Menos 9 por menos 5 daría más 45, porque son multiplicaciones del mismo signo. Pero no voy a pasar el más 45, paso el opuesto. Menos 9 por menos 5 da más 45, paso el opuesto, que es menos 45, y lo coloco debajo del término que también es independiente. Ahora, menos 9 por m da menos 9m. No coloco menos 9m, coloco el opuesto que sería más 9m. Y hago las operaciones. Menos 9 más 9 con la parte literal m nos daría 0 y 45 menos 45 da 0. Esta es una división entre expresiones algebraicas donde el residuo es 0. No siempre el residuo va a dar 0.
solo que encontramos el cociente m-9, que al multiplicarse con el divisor m-5 daría este trinomio. Si tú haces el procedimiento de comprobación de la división, es decir, de la multiplicación para la división m-9 por m-5, efectivamente, pues vas a obtener m por m al cuadrado, haciendo la multiplicación rápidamente, m por menos 5, menos 5m, menos 9 por m, menos 9m, y entre independientes, menos 9 por menos 5 da más 45, reduzco términos semejantes, solo están los de m al cuadrado quietico, menos 5 menos 9, menos 14, m y el independiente 45. Esta expresión es exactamente el mismo dividendo que está aquí arriba. El mismo dividendo. Lo que nos da cuenta que la división entre expresiones quedó bien resuelta. Bueno, este es un algoritmo tradicional para la división. Ahora bien, existe otro procedimiento llamado la regla de Ruffini, en la cual se nos facilita para un binomio, la división que afecta a cualquier polinomio. ¿Qué es importante? Que ese polinomio pues esté pues en términos de una parte literal bien definida y que esté ordenado, es decir, que los términos algebraicos en cuanto al exponente que afecta a la parte literal se vaya reduciendo de a una unidad. Por ejemplo, este polinomio de 4 términos, x al cubo menos 22x al cuadrado más x más 13, es un polinomio que está ordenado, que está completo. ¿Por qué? Porque vemos que la parte literal o el grado absoluto, que es 3, pues cada término que lo sigue se va reduciendo en una unidad del exponente. Está al cubo, está al cuadrado, está la 1, y recordemos que los independientes, su grado absoluto es 0, entonces se da cuenta que está bien ordenado. ¿Qué vamos a hacer? Para esta regla de Ruffini, que va en honor a un matemático, pues ya estamos hablando de siglo XIX, que tenía por nombre Paolo Ruffini, pues que definió pues esta técnica para hacer la división entre expresiones algebraicas donde este binomio, que es el divisor, pues tenía grado absoluto 1. Solo funciona si el grado absoluto del binomio es de grado 1, o sea que el exponente aquí sea 1 simplemente. ¿Cuál es la idea? Tener en cuenta solamente los coeficientes. ¿De qué manera? Los vamos a sacar de cada término algebraico. X al cubo tiene coeficiente 1. X al cuadrado tiene coeficiente menos 22. X tiene coeficiente 1. Los coeficientes se sacan con el signo correspondiente. Y el independiente es 13. Ahora, el divisor tiene un término independiente que tiene un signo, pero no voy a tomar el mismo término, sino el opuesto. Entonces, estos divisores de acá, con término independiente, ese término independiente no voy a coger el número, voy a coger el opuesto. Entonces, el opuesto de menos 2 va a ser 2. Y ese va a ser el divisor. ¿Cómo vamos a distinguir? Vamos a colocar aquí una vertical y acá una horizontal, donde separamos el dividendo y sus términos algebraicos del divisor. ¿Qué dice la regla? Que el primer número de coeficiente lo vamos a escribir en la parte de abajo, normalito. ¿Cómo va a darse esta división de aquí en adelante? Ya bajando el primer término, esto hace parte de una expresión algebraica ordenada, ¿sí? Va a multiplicarse directamente con este divisor y se va a colocar inmediatamente debajo del siguiente término algebraico y se hace la operación que determinan esos signos. Me explico, entonces, ya bajando el primero, siempre hay que bajar el primer término. Si aquí hay un 8, se baja el 8. Y este número lo multiplico con el divisor. 1 por 2, 2, y lo coloco acá. Y entre ellos va a existir una operación.
Menos 22 con 2, que es positivo. Menos 22 más 2, o sea, menos 20. Y sigo con el procedimiento. Menos 20 por 2 da menos 40. Menos 20 por 2, menos 40. Y lo coloco aquí debajo en el siguiente término. Y hago la operación más 1 menos 40 sería menos 39. Y este menos 39 lo vuelvo a multiplicar con el 2. Menos 39 por 2 daría menos 78. Y finalmente, este último término operado con el de arriba me va a dar el residuo de la división. Lo que les decía, no toda división de expresiones algebraicas va a dar residuo cero, ¿sí? Va a haber un residuo distinto de cero. Aquí, entre 13 y menos 78, lo que sobraría sería menos 65. ¿Qué quiere decir? Que si yo divido x al cubo menos 22x al cuadrado más x más 3 entre x menos 2, me va a dar un polinomio con residuo 65, que es el término independiente, pero que el cociente va a ser un polinomio de un grado inferior al que está acá. Entonces no va a dar un polinomio de grado 3, va a dar un polinomio de grado inferior, es decir, 2. Este 1 va a ser el representante de ese primer término de grado 2, conservando la parte literal x, que viene a ser x al cuadrado. Como es 1, no lo coloco, porque ya sabemos qué pasa con el 1. Con el menos 20, un término algebraico con la parte literal, pero reduciendo un exponente. Ya aquí estaba el 2, aquí el 1, y finalmente este menos 39 no hay que colocarle porque vendría a ser el término independiente. El cociente viene a ser este, con un grado menos que el del dividendo, y el residuo, lo podemos colocar como R, o res de residuo, sobran menos 65. Es decir, yo multiplico x al cuadrado menos 20x menos 39 con x menos 2, hago el procedimiento, y además le coloco menos 65 de residuo, me va a llevar a esta expresión, este polinomio del dividendo. Bien, espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones, que estén muy bien.